Buenos días tengan todos en este domingo de celebración, el segundo domingo de la temporada de preparación para la Pascua o Cuaresma. Y bien, vamos a iniciar este día alabando a nuestro Padre en la alabanza que Cristo le eleva al Padre. Nosotros estamos invitados a hacerlo con Él y en Él. Y bien, para comenzar diremos que el tema de esta semana es con ojos de fe. Y vamos a ver cuán importante es la fe, una enseñanza profunda de nuestro Padre para que podamos ejercer la fe de Cristo. Pues bien, este mensaje lleva por título Los hijos de Abraham por la ley o por la fe. Y está sustentado en la escritura de Romanos 4, del 1 al 5 y del 13 al 17. Y en esa escritura el apóstol Pablo confirma que Abraham confió en Dios por fe en lo que no veía. Y vamos a comenzar. En este segundo domingo de preparación para la Pascua, continuamos en el tiempo de reflexión sobre la importancia de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte a través de su resurrección. Y sin embargo, una iglesia a veces puede tener dificultades para tener en cuenta las cosas más importantes, como fue el caso de la iglesia de Roma. El apóstol Pablo se dirige a esa iglesia, que es una iglesia en peligro de fracturarse, y las diferencias oscilan entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y Pablo está tratando de hacer un control de daños en esas circunstancias. ¿Qué te parece, hermano? Y es que lo que el apóstol aborda en esta carta fue tan importante para nuestros hermanos romanos como lo es para nosotros hoy. Y entonces el apóstol apela a Abraham para presentar su caso. Y comienza con una pregunta. Y enseguida construye su argumento y termina con su respuesta definitiva ya en los versículos del 16 al 17. La escritura que quedamos era Romanos 4 del 1 al 5 y del 13 al 17. Pues bien, vamos a comenzar con la pregunta. La encontramos en la escritura de Romanos 4:1 y que dice así: Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Bueno, justo antes de llegar a esta sección de la carta, Pablo se refiere al hecho de que Dios no solo es Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Y por consiguiente, pues todos son justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y parafraseando la pregunta anterior, se puede reformular de esta manera. ¿Hemos encontrado a Abraham como nuestro antepasado según las obras de la ley o por confiar en Dios? ¿Puede la ley producir nuestra justicia ante Dios? ¿Tú qué crees, hermano? Ahora, ¿podemos jactarnos de lo que hemos hecho o somos capaces de hacer? ¿O debemos aceptar nuestra justicia como un regalo? Porque Abraham confió en Dios, en lo que dijo que haría, y es solo sobre esa base que se le atribuye la justicia de Dios, solo por creer. Y no fue tan fácil para Pablo convencer a la gente de que su justicia era por la fe. Entonces, hermanos, los invito a que nos pongamos en las sandalias de los creyentes judíos, porque la ley había dictado cada parte de su vida. Ellos vivían conforme a la ley desde su nacimiento y era la lente a través de la cual veían todas las cosas. Y bien, los creyentes judíos dieron la bienvenida a su nueva vida en Cristo, sí, al perdón de los pecados y la llenura del Espíritu Santo, pero parece que todavía estaban luchando con la idea de no tener que cumplir con su parte del trato. Probablemente estaban pensando, hemos tenido que vivir con todos estos requisitos toda nuestra vida, ¿y qué pasa si no seguimos viviendo de acuerdo con ellos? ¿Te parece? ¿Te es familiar esta pregunta, esta inquietud, esta situación de que a veces tienes dudas? Y aquí es donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos.
Y podemos preguntarnos, ¿realmente creemos que somos justificados por la fe de Cristo Jesús? ¿O todavía se requiere hacer algo después de creer? ¿Tú qué crees? En nuestra mente contratamos pólizas de seguro religiosas y nos preguntamos, ¿qué pasa si me equivoco y sobreestimo la gracia de Dios? Por si acaso, mejor complemento mi salvación con obras. Y puede que me salve por gracia, pero es mejor que trabaje por el reino como si dependiera de mí. He ahí el error. Recordemos que 1 Corintios 5:6 nos dice, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poquito de levadura que impregna toda la masa? Y pronto, óiganlo bien, pronto terminamos pensando que debemos cumplir con nuestra parte del trato, o de lo contrario, quién sabe qué pase, ¿verdad? Pues bien, ¿este argumento te suena absurdo? Bueno, sin embargo, esa es a menudo nuestra tentación. El mundo nos da el mensaje de que somos nosotros los que debemos tener el control de nuestros destinos. Si tiene que ser, entonces depende de mí. Y no nos gusta atribuirnos el mérito de todo lo bueno que hacemos y tampoco nos gusta pedir ayuda. Pero ese no es el camino del reino. Otra tentación es difuminar las líneas de los pactos, porque se sabe que algunos cristianos bien intencionados dicen, bueno, yo creo en toda la Biblia. Y esto, hermanos, es genial, ¿no te parece? Y no conozco muchos creyentes que dirían que no. Pero el problema es que no todas las escrituras llevan el mismo peso. Tenemos que mirarlas en contexto. Así que cuidémonos de no poner el vino viejo en odres nuevos, como decía Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el antiguo pacto no encaja con el nuevo. Así que las dificultades de los creyentes judíos en Roma para confirmar en Cristo solo por su justicia hizo que otros no se les permitiera confiar. Y este sigue siendo el problema para nosotros hoy. Bueno, ahora vamos al argumento. Romanos 4 del 13 al 15 dice así. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Y la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Amén. ¿Qué te parece esta escritura? Bueno, imagínate que trabajaste durante todo un mes, pero nunca viste un cheque de pago ni un depósito a tu cuenta. Estoy seguro de que le recordarías a tu empleador que tiene la obligación de pagarte. ¿Sabes por qué? Porque hay leyes laborales vigentes para proteger a los trabajadores y garantizar que se les pague adecuadamente. ¿Sabes por qué? Porque es contra la ley trabajar y no recibir pago. Y esto lo entendemos. Entendemos que el salario no es un regalo, sino una obligación de pago por el trabajo realizado. Pero aquí las cosas cambian. Veamos. Pablo dice que el que no trabaja, pero confía en Dios, es totalmente justo y considerado justo por la justicia de Cristo. Y lo que dice Pablo aquí va en contra de cómo funciona el mundo, como estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero así es precisamente como opera el reino. Tenemos un dicho que dice, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Pero en este caso, nuestra justicia en Cristo es demasiado buena para no ser verdad. Veamos. Vamos a volver a nuestro antepasado Abraham. Pablo recuerda a los romanos que Abraham simplemente creyó en la promesa que Dios le había dado. Y fue por esa creencia que él fue hecho justo a los ojos de Dios. Y es que la ley mosaica no había sido instituida en ese momento y no estaría vigente al menos otros 400 años más tarde. Por tanto, guardar la ley no tenía nada que ver con ser hijo de Abraham. Y Pablo no permite términos medios en este argumento. No, la ley y la fe no son compatibles. Y aquellos que están tratando de ganar su lugar con Dios a través de la ley están haciendo inútil su fe. Y nuestra relación ya no es con la ley, sino que es con el Padre, el Hijo y el Espíritu
por la fe en que somos herederos con Cristo. Hermanos, hoy muy pocos admiten que todavía están bajo la ley con todas sus demandas. Pero sí muchos viven vidas llenas de todo tipo de imperativos morales y éticos que creen que deben seguir para agradar a Dios. Y para ellos la fe no es suficiente, porque eligen confiar más en sus habilidades que en la gracia de Dios. Y donde no hay confianza, hermanos, no puedes dejar nada al azar, tienes que cumplirlo. Y entonces su posición ante Dios se basa en su desempeño. Y cuando creemos esto, estamos tentados a comenzar a juzgar el desempeño de los demás con base en nuestra autojusticia. Y tal era la culpa de los creyentes judíos en Roma. Hermano, ¿te das cuenta de la futilidad de guardar los mandamientos, estatutos y juicios del Antiguo Testamento? ¿Es que todavía puedes confiar en la ley para mantenerte en buenos términos con Dios? Bueno, el problema con la ley es que siempre te exigirá más. ¿Sí? Por ejemplo, podría decir, bueno, eh, podemos incluir dejarnos descansar en el jardín de nuestra casa cada 7 años. No mezclar telas en la ropa, no mezclar productos lácteos y carne, lo que significa que no más hamburguesas con queso, ¿sí? O cuidarnos de comer cosas saludables, ¿verdad? Y no hay manera de satisfacer la ley, siempre nos va a exigir más. ¿Qué te parece? Pues bien, y ahora viene la respuesta. La respuesta, vamos a leer Romanos 4 del 16 al 17 que dice así. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén. El así que de Pablo en el versículo 16 es la respuesta a la pregunta planteada en el versículo 1. Y también es el punto principal del argumento que establece la iglesia de Roma, porque tanto judíos como gentiles son descendientes de Abraham por la fe. Así que las muchas naciones, los gentiles, están ahora incluidos por medio de Cristo. Y aquí se hace un llamamiento para poner fin al juicio y a la enemistad que había surgido entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y es que Pablo está enfatizando, oiganlo bien, que todos nosotros tenemos un padre según la herencia humana, y ese es Abraham. Y espiritualmente también tenemos el mismo padre en el cielo. Amén. Y podemos apreciar nuestro pedigrí espiritual. Podemos enorgullecernos de las tradiciones e instituciones cristianas. Pero eso, hermanos, eso no nos da derecho a jactarnos de ninguna de nuestras buenas obras. Aquí no se permite pensar mejor sobre otros mismos que sobre otros que profesan la misma fe. Dios ama a todos los que le siguen. Y nuestras doctrinas y creencias no son superiores, son lo que Dios nos ha dado. Así que seguir la teología trinitaria de la encarnación es una bendición, pero no nos hace mejores que otros cristianos o incrédulos. Todos somos amados de Dios. ¿Qué te parece, hermano? Y todos están incluidos por la fe en el perdón de Jesús. Todos estamos ahí. Y todos estamos incluidos en su oferta de redención y reconciliación. Y todos hemos recibido la justicia de Cristo Jesús como un solo cuerpo, una sola iglesia, con Abraham como nuestro Padre, según la fe, por medio de Jesucristo, que nos ha puesto a todos en una relación correcta con el Padre, nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué te pareció, hermanos? Vamos a dar gracias por esto. Acompáñame. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje tan hermoso, tan profundo, tan revelador, porque entendemos cuál es tu postura, Padre, al habernos escogido como tus hijos. Nos has dado por gracia esta bendición de ser tus hijos amados y nos has dado un Padre en la fe, que es nuestro antepasado Abraham. Así que, Padre, ayúdanos a entender todo esto, ayúdanos a vivir en esta verdad, ayúdanos a decirte, papá,
porque tú nos amas demasiado y somos tus hijos amados. En este tiempo de preparación para la Pascua, amoroso Dios, danos este sentir y no permitas que nos olvidemos que somos tus hijos y que te amamos y que tú nos amas demasiado y que podemos amar a los demás porque tú nos has amado también. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre nuestro, por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.